Los cristianos nos amamos y nos abrazamos mucho. Amén. Esperando que todos se encuentren muy bien. Tenemos personas que están aquí hoy por primera vez. Si están por primera vez, levanten su manita donde se encuentren. Si hay alguien por primera vez acá, levanten su manita. Démosle un aplauso de bienvenida. Dios lo bendiga. Muy bienvenidas a la casa. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Gloria al Señor. 9 de julio, nuestro culto de aniversario. Jueves 9 de julio con la ayuda del Señor. Así que aparten bien esa fecha, como decía la pastora. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo en el capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Hoy vamos a hablar acerca del valor de la obediencia. El valor de la obediencia para el Señor. Yo sé que la obediencia es una palabra un poco incómoda. Pero, como vamos a ver ahora, es tan importante para nuestra vida espiritual, tan imprescindible. Y yo quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice acá el Señor Jesús, es el que está hablando. Mateo capítulo 21, del versículo 28 en adelante. Esta es la parábola de los dos hijos. Una parábola es una enseñanza a modo de ilustración, donde el Señor hace una historia ficticia que tiene una enseñanza espiritual, dígase un significado en los cielos y una aplicación terrenal. Jesús hablaba mucho en parábolas. Eso es lo que significa una parábola. Mateo 21, 28 dice la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. ¿Qué fue lo que él dijo? No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos, los que recaudaban impuestos, como Mateo, por ejemplo, los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y esa es la palabra que dijo el Señor ahí en ese momento. Y damos gracias al Señor por su palabra. La parábola de los 2 hijos y obediencia, ahí está enseñando el Señor. Ahora bien, si nos vamos un poquito más atrás, para analizar un poco este tema de la obediencia, usted se va a dar cuenta que yo creo que desde la caída del hombre, desde el primer pecado, es evidente que el ser humano tiene problemas con la obediencia. A nosotros nos gusta manejarnos por nuestra propia cuenta. Nos gusta sentirnos que somos independientes. Desde el primer pecado, que dicho sea de paso, fue una desobediencia. Todo pecado es desobediencia, pero literalmente fue una desobediencia a una orden directa del Señor, el primer pecado. Desde ese mismo momento, el ser humano empezó a demostrar que no nos gusta que nos anden dando órdenes, que no nos gusta que nos estén jefeando, que no nos gusta que nos estén diciendo lo que queremos hacer. El ser humano demostró que quiere sentirse independiente, que quiere guiarse por sus propias cuentas, que no siempre va a estar de acuerdo con lo que Dios le está pidiendo que haga, ni le gusta por el contrario, ni le gusta de la misma manera, a veces lo que Dios está exigiéndole. Así que hay una tendencia natural de todos nosotros de querernos sentir como sueltos, de querer manejarnos por nosotros mismos. Y esta probablemente es la explicación de por qué el poder llama tanto la atención. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay gente que se mata por los cargos públicos? ¿Por qué hay gente que quiere con tanto denuedo, con tanto anhelo, con tanto trabajo, con tantos esfuerzos, quieren tener un cargo público, quieren llegar a ser presidente? Algunos de ustedes dirán, bueno, por el dinero.
En muchos casos, algunos sí, y aparecerá uno que otro que tiene buenas intenciones. Pero hay mucha gente que se entra a la política y no tiene necesidad de dinero. Hay mucha gente que se entra a la política y no es detrás del dinero que anda, es de otra cosita que no tienen todavía, que es el poder, que es la influencia. Uno de nuestros presidentes dijo que el carguito es bueno. El carguito es bueno. Después que se pone la banda presidencial, hay algo que le atrae al ser humano, que es el poder. Yo soy el que da las órdenes. Yo soy el que da las decisiones. A mí nadie me manda. Yo me gobierno a mí mismo. Y bien, a pesar de que siempre nosotros tendremos a alguien por encima de nosotros, espiritualmente hablando no es así. En tu relación con el Señor, tú no eres líder, tú no eres jefe, tú eres hijo, tú eres siervo. Él es Dios y Él es el Señor. A nosotros nos toca decir, sí, Señor, que se haga en nosotros tu voluntad. Yo no soy quien guía mi vida. Yo no soy el que determino lo que debo de hacer. Dios es el que determina lo que se supone que nosotros debemos de hacer. En nuestra relación con el Señor yo tengo que reajustarme. A veces lo que quizás aquí hay gerentes, quizás aquí hay encargados de departamentos, quizás aquí hay personas que son autoempleados o tienen su propio negocio. A veces se nos hace difícil hacer un switch. El que es jefe, saber que entre su familia, dígase, entre sus hermanos o entre sus vecinos, usted no es el jefe. Usted es el jefe en su empresa, usted es el jefe quizás usted es el líder de su casa. Pero entre los vecinos yo no puedo hacer lo que me da la gana. En otras situaciones yo no soy el que manda. En mi relación con el Señor hay una jerarquía clara donde Dios es el Señor, donde nosotros somos sus hijos y donde nosotros somos sus siervos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que para una relación fluida con el Señor, la obediencia es indispensable. Para una relación fluida con el Señor, aprender a obedecer en ocasiones cuando me guste. Cuando nos gusta, no es difícil obedecer. Cuando es agradable, no es malo obedecer, no es malo para la carne. Obedecer cuando no nos gusta es que debemos de empezar siempre a practicarlo, entendiendo cómo es mi relación con el Señor. Y en términos de obediencia, Jesús nos dejó aquí ver que hay dos tipos de personas en cuanto a la obediencia. Aquí Él puso un ejemplo a través de una parábola. Hay dos tipos de personas en cuanto a la obediencia. Y me encantó el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. El primero es el sincero y a la vez arrepentido. Hubo dos hijos. Uno de ellos dijo claramente, yo no quiero ir para allá. Habló claramente. Uno de ellos fue sincero. Uno de ellos fue el claro, el que dijo lo que estaba realmente en su corazón. Este aparentemente era un malcriado. Este aparentemente era un irrespetuoso. Este aparentemente era un desobediente. Pero aquí nos deja ver el Señor que aunque él inicialmente dijo yo no quiero, después hubo en él un arrepentimiento. Repita conmigo, un arrepentimiento. Después hubo en él un cambio. Ese hijo desobediente, aparentemente desobediente, ese hijo que expresó lo que realmente estaba en su corazón, ese hijo que dijo, tú sabes qué, Señor, tú sabes qué, papá, yo no quiero, y le habló claro y pelado. Ese muchacho nos representa a todos los que nos hemos descarriado, a todos los que nos hemos apartado, a todos los que hemos estado durante un buen tiempo en un mal camino, pero que Dios tuvo de nosotros misericordia, tocó nuestro corazón y hubo un día que nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a los pies del Señor. Ese desobediente representaba, de acuerdo a Jesús, a todos los publicanos que tenían muy mala reputación dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos que estaban cobrando impuestos en contra de su propio pueblo, a favor de los romanos. Mateo no era muy bien visto por parte del pueblo, porque era uno de ellos mismos que le cobraba impuestos a su pueblo para dárselo a un imperio. Ellos eran mal vistos y también se sabía que ellos cogían su tajada para ellos por la izquierda. De esa manera. Entonces, muchos de ellos, este asunto de la mala fama de los funcionarios públicos no es de ahora, porque a ellos los acusaban de esas cosas.
tenían esa estigma, tenían esa situación. Y ellos venían, este hijo los representaba a ellos, este hijo representaba también a las prostitutas, a todo ese pueblo que estaba en un mal mundo, vamos a decirlo, pero que hubo un cambio en ellos y luego volvieron arrepentidos. Fíjense cómo es el Señor. El Señor no anda buscando que tú tengas una vida perfecta. El Señor no te dice, tú tienes que vivir una vida sin ninguna situación. El Señor lo que te dice es que tú tienes que venir a Él. Y luego de que tú vengas en Él, tú eres una nueva criatura en Él. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas en el nombre del Señor. Al Señor no nos dice a ninguno de nosotros, tú no puedes venir donde mí porque tú no tienes una vida perfecta. No, Él te dice, ven como tú estás. Porque lo que el Señor anda buscando de nosotros es arrepentimiento. Ninguno de los que estamos aquí podemos tirar la piedra. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, pastor, ¿sabe qué? Yo he vivido una vida perfecta. Nadie ha vivido una vida perfecta. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, yo nunca he ofendido a Dios. Todos nosotros hemos ofendido a Dios, pero Dios ha tenido misericordia. Dios nos ha extendido su gracia. Dios acepta un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito cambiar, pero este hijo fue sincero. Yo no quiero. Yo no quiero, pero luego fue sincero, luego hubo en él un arrepentimiento. Y esto es importante para la obediencia porque muchos dirán, pero es que yo no lo siento. Y yo creo lo que dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hay una promesa de que si tu gozo está en el Señor, Dios va a mirarte, Dios va a bendecirte a través de las peticiones de tu corazón. Aquí todos nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos cosas que queremos pedirle al Señor. Y el Señor nos dice, gózate en mí. ¿Saben qué? Una de mis oraciones firmes delante del Señor es, Señor, yo quiero que mi deleite seas tú, sea tu presencia, sea servirte, sea invertirme en las cosas tuyas. Porque el mundo nos ofrece muchas distracciones. El mundo nos ofrece muchas opciones para encontrar un supuesto gozo que es vacío, un supuesto gozo que tiene un tiempo efímero, que no es para siempre. Pero lo que el Señor hace dentro de nosotros, lo que el Espíritu Santo está produciendo dentro de todos y cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos, tiene un producto eterno. Tiene un producto eterno. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo en eso. Pero también a través de esta parábola entendemos lo siguiente. Para obedecer al Señor, yo no tengo que esperar a que me guste lo que yo estoy queriendo hacer. Para obedecer al Señor, yo no tengo que esperar a sentirme, ay, yo me siento tan bien con hacer esto. No, la obediencia no siempre va acompañada de un deleite. Me gusta siempre poner este ejemplo. En la carne, vamos a hablar en la carne, vamos a abrir un paréntesis. En la carne, saque de en medio toda espiritualidad. Haga un pequeño paréntesis y tire la imaginación conmigo. En su carne, ahora mismo, usted lo que quisiera es estar en su casa. En su carne, un domingo a la mañana, lo que usted le dice, descansa un chin. En su carne, lo que su pensamiento lo que le dice, pero relájate un chin. Pero no estamos aquí por obedecer a la carne, sino porque entendemos que hay un espíritu que necesita alimentarse, sino porque entendemos que hay que venir a adorar al Señor, sino porque entendemos que es parte del propósito del Señor, buscarle entre los hermanos juntos en armonía. Pero su carne no quiere estar aquí. A su carne no le gusta orar. Usted lo hace por obediencia. ¿Se han dado cuenta ustedes de lo fácil que es ver televisión o hacer cualquier cosa que a la carne le gusta? No hay oposición. No hay ningún conflicto. Pero desde que usted dice que va a orar, hay un conflicto en la carne. ¿Por qué? Porque usted está alimentando el espíritu. Pero no me voy a salir del tema y le voy a seguir diciendo. Lo que le quiero decir es que muchas cosas nosotros no las hacemos porque se supone que haya un deleite en ella, sino porque sabemos que es lo correcto. En el mundo, espiritualmente hablando,
Yo debo de obedecer al Señor, no siempre porque a mí me guste. Y hay un momento donde Dios va a poner un deleite, no me malinterpreten. Hay un momento donde Dios va a poner un deleite, pero aunque ese momento no haya llegado, yo le doy una orden a mi alma. Tú tienes que obedecer al Señor. Alma mía, adora al Señor. Hay días donde tú vas a levantarte que tú no vas a tener mucho ánimo, pero adoras al Señor. Hay momentos donde tú no vas a querer hacerlo, pero ordenas a tu alma hacerlo. Esto es como los niños con los vegetales y lo que tienen que comerse. No es porque les guste o no. Yo no le pregunto, ni mi esposa le pregunta a mis hijos, ¿tú quieres tomarte la medicina? No es porque le guste o no. Es porque tiene que tomárselo. Es porque le hace bien. Repita conmigo, a mí me conviene obedecer a Dios. Dios sigue siendo Dios aunque yo no lo obedezca. Es a mí que me conviene obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo necesitamos obedecer a Dios. Usted y yo tampoco queríamos ir a la viña. No queríamos. Lo bueno de este muchacho es que fue sincero. Lo bueno de este hijo es que no allantó. Papá, tú sabes que yo no quiero ir. Le dijo la verdad. Por lo menos le digo la verdad. Pero después volvió arrepentido. Y Dios es débil cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas y de nuestros pecados. A Dios le gusta la sinceridad de nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que admitirlo. Padre, yo no quiero hacer esto. Padre, me cuesta hacer aquello. Y a veces no se trata de hacer. A veces se trata de dejar de hacer, sea de acción o de omisión. Señor, me está costando trabajo esto porque no me gusta, porque no me agrada. Yo tengo que ser sincero con el Señor. De la misma manera como fue este muchacho. Fíjense que el Señor no dijo, qué irrespetuoso este muchacho, me dijo que no. No, el Señor lo vio con buenos ojos porque el Señor vio al final la actitud de su corazón, lo que había dentro de él. Yo también tengo que ir, Padre, mira. A mí esto yo no lo quiero hacer, Señor. Ayúdame a hacerlo. Pero Dios tiene que ver en nosotros esa disposición de un corazón sincero. ¿Por qué? Porque encubrir lo que fue lo que hizo el otro viene siendo un pecado. Y cuando nosotros encubrimos nuestras faltas, cuando queremos tapar nuestras imperfecciones, no vamos a alcanzar misericordia. No vamos a encontrar ninguna solución. Amados, la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta, propiamente hablando, dice, alcanzará misericordia. Eso es así. Dice uno de los primeros, hay uno de los pasos no es que sea el problema de nadie, pero lo voy a citar como un caso fuerte. Uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos y de otras instituciones es que el primer paso para reconocer un problema, para solucionar un problema, es reconocer que lo hay. Es decir, yo no voy a solucionar un problema si yo no entiendo que tengo un problema. ¿Qué problema yo voy a resolver? ¿De qué problema tú me estás hablando si para mí yo no tengo ningún problema? Lo mismo funciona con el Señor. Miren cómo actúa Dios. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. Dios nos llama a todos a acercarnos a Él. Pero Él no baja del cielo con un mazo para que lo haga. Él te da a ti, tú tienes que tomar la decisión. Es parte de tu responsabilidad humana hacer ciertas cosas. Dios no va a bajar del cielo a hacer algunas de ellas. A mí me tocan algunas de ellas. El arrepentimiento, reconocer cuando yo necesito un cambio en mi vida. Y arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es una conversión. No necesariamente, si lo haces está bien. No tiene que ver con que tú llores o no llores. No tiene que ver con que tú sientas una emoción o no la sientas. Si la sientes, amén, gloria a Dios. Pero no es un prerequisito. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Mira, ojalá tú nunca hayas llorado, pero si el Señor te transformó, tú no vuelves a ser la misma persona. Ojalá tú nunca te hayas caído. ¿Qué importa que no te hayas caído? Lo importante es que tú eres una persona distinta. Como dice la palabra, si alguno está en Cristo, tú eres una nueva criatura. Hay una regeneración, hay un cambio de dirección en nuestra vida cuando estamos arrepentidos.
Este muchacho se arrepintió y su dirección cambió. No quería ir a la viña. Y como les dije anteriormente, la realidad es que ninguno de nosotros queríamos venir a la viña. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, tocó nuestros corazones y estamos en la viña. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo sucede en nuestra vida cuando nos arrepentimos y cuando venimos sinceramente delante del Señor. Como vino este muchacho, mira, yo no quiero, pero después fue. Algo sucede en nuestra alma cuando ocurre esa condición de parte del Señor. ¿Qué pasó con este hijo sincero? Que aunque aparentemente al inicio no quería, terminó siendo el obediente. Porque la obediencia a Dios nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento produce en nosotros un cambio. El arrepentimiento produce en nosotros un cambio. Ese fue el primer hijo. El que dijo que yo no quiero ir, pero después fue yendo. El segundo hijo es bastante cómico. El segundo caso es bastante impresionante, porque este segundo hijo tiene la particularidad de que si ustedes ven la respuesta, aparentemente era el obediente y terminó siendo el desobediente. El segundo hijo aparentó, quiso impresionar con sus palabras. El segundo hijo quiso dejar contento al padre. ¿Qué papá aquí no se sentiría contento de que su hijo obedezca una orden, una instrucción a la primera vez que usted lo dice? ¡Wow! La primera vez. Levántate una sola vez. Vayan a hacer tal cosa una sola vez. No, pero qué hijo yo me gasto. ¡Wow! Gloria a Dios y el bufeo para mí. ¿Qué hijo tengo? Bendito sea. Hazme tal cosa, hazme tal diligencia. Solo hay que decirlo una vez. El sueño de todo papá es decir una orden, una vez, una sola vez y ya. No hay que repetir nada. No, lo que yo le digo a fulano, eso hay que decírselo una sola vez y ya. Este muchacho fue un deleite. Hijo, ve a la viña. Este no dijo, yo no quiero ir. ¿Sabe lo que este dijo? Sí. Y después dijo, Señor, yo voy. Wow, este era hasta respetuoso. Este era el anhelo de todo papá. Sí, Señor, con mucho respeto, yo voy. Pero no fue. Y entonces, sí, Señor, yo voy, pero no fue. Este muchacho, dijo el Señor, representa el sector religioso de ese entonces. Cuando yo digo religioso, no me refiero a los que profesan literalmente una religión. Me han escuchado diciendo que no me gusta definir el evangelio como una religión. Las religiones son métodos de cómo el hombre trata de acercarse a Dios. El evangelio se diferencia de las demás religiones en que es la manera en cómo Dios se acercó al hombre. Es la manera como el Señor vino a publicar las buenas nuevas de salvación. Pero literalmente hablando, sí es una religión. Ahora, Jesús dijo que este muchacho representaba el sector religioso de aquel entonces, porque se refería a este tipo de métodos, a este tipo de reglas, de leyes muertas, humanas, de haz esto o no lo hagas, de formas de hablar, de formas de vestir, de personas que supuestamente eran aquellos que se supone que debían de llevar a otros los caminos del Señor, pero esos estaban más perdidos que el mismo diablo aparentemente, por lo que el Señor estaba dejando ver. Porque cuando se encontraba con los fariseos, cuando se encontraba con ese grupo religioso, les decía palabras como sepulcros blanqueados, los acusaba de que eran ciegos guiando a otros ciegos. Es decir, los que se supone que eran los que estaban liderando el camino para llegar al Señor, estaban desviando a la gente totalmente. ¿Por qué? Porque vivían de la apariencia, vivían de lo que la gente decía. Cambiaban los mandamientos de Dios por asuntos de hombres. Acerca de este grupo de gente, Jesús los criticó duramente porque decía, ustedes oran las primeras sillas en el templo, ustedes les gusta orar en las esquinas de las calles para que la gente lo vea. De cierto les digo que ya ustedes tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Que dijeran, wow, mira cómo ora Josué, Dios mío, qué unción. Ya, esa era su recompensa. Porque Jesús, que sabía las intenciones del corazón, se daba cuenta que oraban en la calle y cuando ayunaban se ponían como una especie de letrerito para que el mundo supiera, yo estoy ayunando, gloria a Dios, para que se viera como esa espiritualidad. Y Jesús viene y lo voltea. Cuando ustedes ayunen, no se lo digan a nadie.
y establece el principio correcto, porque ustedes están ayunando, no es para la gente, es para el Señor. Cuando tú des limosna, no toques trompeta, le decía el Señor, porque ellos tocaban trompeta. Yo di una gran ofrenda para la gloria de Dios, pero no es para la gente, es para el Señor. Por eso dice el Señor, lo que haga a tu derecha, que no lo sepa a tu izquierda, para que sea Dios que te recompense. Y cuando tú ores, no ores para que la gente lo sepa. Lo puso radicalmente, dijo, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. O sea, lo que tú haces ahí adentro es entre tú y Dios, no para la gente, porque es un asunto entre tu Padre Celestial y tú. Y mira lo que hace el Señor, le da la recompensa que querían los otros a los que lo hacen en secreto. Y tú que me buscas en secreto, yo te voy a recompensar en público. Gloria a Dios. La recompensa que ellos querían se la da a los que lo buscaban en secreto. Este hijo aparentemente obediente resultó ser el desobediente, porque vivía de una apariencia, vivía de palabras bonitas. Sí, Señor, yo voy, pero no se trata de aparentar, se trata de hacer. Repita conmigo, seamos hacedores. La palabra de Dios nos manda a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. En esta mañana, ¿en qué lado tú estás? ¿En qué lado me encuentro yo? ¿En qué lado nos encontramos? ¿Somos oidores o somos hacedores de la palabra del Señor? ¿Nos encontramos del lado de la obediencia o del lado de la desobediencia? Y fíjense de nuevo, dijo el Señor, ese muchacho los representa a ustedes. Los representa a ustedes que están aquí, que son el sector religioso y todo lo demás, porque el Señor dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Es decir, esos que supuestamente no obedecen, esos que supuestamente no hacen la voluntad de Dios, le van a dar una gran sorpresa en el reino de los cielos. Esos que nunca, miren cómo es el Señor. Nosotros estamos preparando el procedimiento para afirmación, nuevos creyentes, el retiro con el Espíritu Santo y el bautismo, y todo eso está muy bien. Animamos a la gente a venir a la iglesia, animamos a la gente a obedecer al Señor, pero Dios es soberano y Dios tiene un plan con todos y cada uno de nosotros. Ahora, Él nos dejó una instrucción que hacer y lo estamos haciendo, pero hay a veces un tipo de gente, miren como el ladrón de la cruz. Ese no se registra que era un adorador. Ese no se registra que se bautizó con Juan. Ese no se registra que supiera mucho de la palabra. Pero algo le pasó en la cruz que reconoció que al lado de él estaba el Salvador del mundo. Y ese que nunca fue, vamos a contemporizarlo, ese que nunca fue un culto, ese que nunca se bautizó, ese que nunca hizo nada, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Dios tiene un plan con todos. Miren como dijo el Señor, esas prostitutas, esos publicanos, esos que ustedes creen que están muy perdidos, esos van delante de ustedes en el reino de Dios. Ay, Santo Padre amado. Usted sabe lo que el Señor le dijo en eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque esos que aparentemente estaban totalmente perdidos, por eso ese es el grave problema de la tibieza espiritual, que el que está tibio cree que está bien y no procede al arrepentimiento. Sin embargo, el que está frío sabe que necesita arrepentirse y accede al arrepentimiento. Entonces, esos que están totalmente perdidos accedieron al arrepentimiento, por lo tanto son salvos. Pero el que se siente como que no hay ningún problema, ahí es donde hay un grave problema. Y Jesús le dijo, esos que ustedes creen que están perdidos, obedecieron, se arrepintieron y van delante de ustedes en el reino de los cielos. Es decir, fue una palabra muy fuerte, fue una palabra muy confrontativa, y ahí nosotros podemos ver el valor de la obediencia. El segundo hijo decía palabras dulces. El segundo hijo aparentemente era un deleite para un padre, pero al final, aunque era muy bonito sus palabras y muy respetuoso, si no obedece, ¿en qué estamos? Repita conmigo, si yo no obedezco, ¿en qué estoy? Si yo no obedezco, ¿de qué me vale? Si yo no obedezco, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si yo no obedezco, ¿de qué me vale? Palabras bonitas. No me malinterpreten lo que yo voy a decir. Derrítas en adoración al Señor cuando estamos en adoración.
Derrítase en adoración al Señor, derribe su alma en su casa. Humíllese hasta lo sumo, adorando al único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Que en nuestra vida, el propósito de nuestra vida se cumpla, que es darle gloria a Dios en nuestra alabanza y con nuestra vida. Pero más que eso, el Señor anda buscando algo más que palabras lindas. El Señor anda buscando un corazón que le obedezca. Un corazón que haga, que no aparente, sino que haga la obediencia, porque la obediencia nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento produce un cambio. Voy terminando. Entonces, ¿cuál es el valor de la obediencia en base a esto que nosotros estamos viendo? Hay un alto valor para Dios en la obediencia. En la obediencia. A Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que tú le adores. A Dios le agrada que tú le sirvas. Pero a Dios lo que más le agrada es que le obedezcamos. La obediencia agrada al Señor. Piense en lo siguiente. Cuando usted quiere agradar a alguien, por lo general, usted investiga qué le gusta a esa persona. ¿Qué le gusta a esa persona? Y trata, dentro de sus posibilidades, de agradar a esa persona. Esa es la lógica del que agrada. Pero por alguna razón, con el Señor, nosotros no siempre aplicamos eso. Por alguna razón, con Dios, nosotros no siempre aplicamos de esa manera. Yo recuerdo, no sé quiénes de aquí conocen al pastor Juan Radamés Fernández. Él contó un testimonio muy impresionante acerca de esta realidad. Y fíjense que a mí me llamó mucho la atención porque yo lo vi desde el punto de vista de un hombre que nos gustan los automóviles, pero hay que verlo desde lo que yo estoy diciendo. Si mi objetivo es agradar, yo tengo que hacer algo que agrade a la persona que yo quiero agradar. Él contó, no sé si era por un aniversario de bodas, él es un pastor muy reconocido en Estados Unidos, no sé si era un aniversario o un cumpleaños. Él dijo que él se esforzó grandemente por darle un buen regalo a su esposa. Y dice que le compró un vehículo precioso, se esforzó, nuevo, un sueño para un hombre. Y cuando él fue a presentárselo, ella reaccionó bien. 6'7", como dicen muchos. Ella reaccionó bien. ¡Ay, qué bien! Y él se quedó como, ¿y qué pasó aquí? Porque él pensaba que yo iba a decir, ¡wow! ¡Qué lindo, mi amor! Ella dijo, ¡ay, gracias, mi amor! Qué sé yo qué, Patín. Algo, él se quedó como aquí, algo no está bien. Uno de sus hijos vino y le regaló un detallito de $2 o $3, una caballá. Y la mamá, ¡ay, qué lindo, qué sé yo qué! Y él se quedó viendo, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero aquí hay algo, ¿sería que le regalé la marca equivocado? ¿Qué fue? Y él se quedó, él se disgustó, dice, pero ¿cómo puede ser? Esa era la reacción que yo estaba esperando. O sea, yo le regalé algo sumamente caro, que me costó mucho, y este vino y le regaló un souvenir, una caballa, una cosa, y ella se volvió loca. Y dice que como que se frustró, pero no se lo dijo a su esposa, sino que se puso a orar. Y él dice que hablando con el Señor le dijo, lo que pasa es que tú hiciste una provisión para una necesidad. Él no proveyó por una necesidad, él la agradó. Él le dio algo que a ella le agradaba. Y eso tiene que ponernos a pensar a nosotros, a Dios, yo le estoy agradando o yo estoy haciendo lo que me da la gana. Dios quiere que yo le agrade, Dios quiere que mi vida sea de agrado para Él, que la obediencia de nuestros corazones sea una columna fuerte en nuestra vida, donde yo no haga las cosas para Dios por hacerla, sino que mi vida sea de agrado para el Señor, que lo que yo haga a Él le guste, que lo que yo haga a Él le agrade. Si aquí hacemos culto, si aquí convocamos mucha gente, si aquí salimos todos nosotros contentos, pero Dios no sale contento, no hicimos absolutamente nada, porque el culto es para la gloria del Señor primeramente, y todo lo que hacemos tiene que ser para que a Él le agrade. Porque para Él es la alabanza, para Él servimos. Lo que yo hago, tengo que hacerlo para el Señor. Y claro que debemos de preguntarle, Señor, ¿te agrada lo que yo estoy haciendo? ¿Te agrada? ¿O me estoy yo portando, Señor, como el segundo hijo? Ay, sí, muchas cosas. Pero al final, cuando tengo que obedecer, no obedezco, no hago tu voluntad de la manera como tú quieres que yo la haga. Así que,
¿Cómo estamos agradando al Señor? Si es que lo estamos agradando. Miren el valor de la obediencia para Dios. El valor de la obediencia para Dios. Y leyendo este texto, con esto concluimos. Busque conmigo el libro de Lucas, el capítulo 8. Miren si el Señor le da importancia a la obediencia o no. Que miren lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 8, versículo 19. Lucas 8, 19. Vamos a tenerlo en pantalla ahí. Mírenlo en pantalla y mírenme acá un momentico. ¿Quiénes son papá y mamá aquí? Levánteme la mano. Padres, muy bien. Esto lo van a entender bien los que son papás. Los que no son papás van a decir, bueno, sí, pero no lo van a entender tanto. Lo fuerte de lo que el Señor dijo en este sentido. Jesús está predicando en un lugar y dice el versículo 19, entonces su madre, eso es María, y sus hermanos vinieron a él. Jesús tenía hermanos. Después de él, María y José tuvieron más hijos. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, escuche esto, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad que no? Aquí es donde está el problema. Jesús responde de la siguiente manera. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, mírenme acá. Vamos a ser sinceros. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Si mi mamá llega o mi papá a un sitio y ella escucha que yo dije una cosa así, evidentemente ya se va a sentir mal conmigo. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que tú dijiste, muchacho? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Que quién es tu mamá? Su mamá soy yo. Que sé yo, lo que ella quiera decirme. Pero sabemos que aunque María era la madre terrenal de Jesús, ella era un instrumento de Dios para traer a Jesús al mundo. Pero María sabía que ella realmente no era la madre de Jesús, porque ella sabe quién exactamente era Jesús. Pero el punto es lo que fue esto para María y lo que representa para nosotros. Jesús dijo literalmente, mi madre y mis hermanos, es decir, elevó al nivel de familia, elevó a un nivel de alta importancia los que oyen la palabra del Señor. Y no solamente los que oyen la palabra del Señor, dice, y los que la obedecen. Y los que la obedecen. Entonces, Santiago también nos dice, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. En esta mañana el Señor nos manda a obedecerle. En esta mañana el Señor nos manda a no buscar simplemente obedecerle cuando nos guste, sino obedecerle porque ese es el mejor acto de adoración. Obedecerle porque a mí me conviene obedecerle. Obedecerle porque de esa manera yo agrado al Señor. No solamente con palabras. Miren aquí la importancia que el Señor le da a la obediencia. Los que oyen la palabra del Señor y la obedecen. La obediencia, el problema de la obediencia es que van a llegar momentos donde van a haber situaciones que nos van a pedir ciertos sacrificios y ahí es donde a nosotros no nos gusta obedecer. Los mandamientos que son agradables, no hay ningún problema con eso. Es cuando tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es cuando tenemos que hacer ciertos sacrificios. El sacrificio por la salvación ya está hecho. Yo no necesito hacer sacrificios para ser salvo. Cristo hizo un único sacrificio, una vez y para siempre. No hay más sacrificios para mi salvación. Ahora, para nuestra relación con el Señor, para obedecer a sus mandamientos, vamos a tener que hacer cierto tipo de sacrificios. Sacrificios no rituales, no de ir a un templo y de ofrecer un incienso o sacrificar un animal. No, sacrificio de obediencia. Sacrificio de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Negarte a ti mismo es tú reconocer, Padre, yo no quiero lo que hizo ese muchacho. Tú hablar con el Señor, Señor, mira, yo no voy a vivir como que esto no está pasando.
tapando una situación, sino abrir tu corazón delante de Dios y reconocer, hay situaciones, hay mandamientos que a mí no me agradan hacer, pero yo las rindo delante de ti. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿ustedes creen que después que Abraham duró 25 años esperando a su hijo, y después que duró aproximadamente 10, 13 o 15 años a lo sumo con él, Dios viene y le dice, entrégamelo? ¿Ustedes creen que él fue a entregarlo con alegría? Ay, gloria a Dios, vamos Isabel, que te voy a sacrificar. ¿Cómo ustedes creen que él fue? Génesis no dice cómo él fue, pero nosotros somos padres. Los que somos padres sabemos cómo él fue. Yo no lo puedo creer lo que Dios me está pidiendo. Yo no lo puedo creer. Que lo entreguen. Señora, la Biblia dice que él ni siquiera se lo contó a Sara. ¿Cómo se lo va a contar a Sara? ¿Cómo tú le cuentas a tu esposo una cosa así? Tú sabes que Dios me pidió que lo sacrificara. ¿Cómo fue? ¿Qué lo qué? No, Abraham, mira a ver qué fue lo que tú comiste bien anoche. Mira a ver si fue algo que tú cenaste que te cayó mal. Que después que te lo... Esperar tanto que se lo entregue. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó que Dios era suficientemente poderoso para incluso devolvérselo, dice el libro de Hebreos. Pero obedecer, vamos a ser sinceros, obedecer a veces es difícil. Obedecer va a requerir morir en la carne. Por eso nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso usted tiene que enterrar a su viejo hombre. Por eso usted tiene que enterrar de todo corazón esos viejos pensamientos y permitir que usted se vista de ese nuevo hombre creado según Dios, de acuerdo a la mente de su Salvador Jesucristo. Hay un viejo hombre, hay una vieja mujer que tiene que morir para yo poder obedecer al Señor. Tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mis anhelos, pero en esa muerte, en ese proceso hay vida eterna, hay resurrección, hay una nueva vida, hay un cambio, hay algo que hace el Señor en nosotros, en nuestros corazones. Dios no te va a dejar de la misma manera y no te va a dejar solo tampoco. Pónganse de pie. Aleluya. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Y también escucha esto, Dios no te va a pedir algo, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer.